Unidad 2. Herencia biológica. El objetivo de esta clase es comprender los componentes de la herencia ligada al sexo. Para partir debemos mencionar que en el caso de la especie humana está formada por una dotación cromosómica de 46 cromosomas, los cuales están dispuestos en pares correspondiente a 23 pares. De esos 23 pares, 22 pares son somáticos, es decir, van a encontrar toda la información para todas las características de nuestro organismo, y solamente un par es el cromosoma o los pares, ¿cierto?, de cromosomas sexuales. En el caso de los 22 pares, que son somáticos, también se denominan como autosomas. En ellos se heredan todos los caracteres que nosotros tenemos, excepto los caracteres o las características sexuales. En el caso de los cromosomas sexuales, van a estar todas las características que están relacionadas con los sexos que nos distinguen tanto a las mujeres como a los varones. En el caso de los cromosomas sexuales, también son denominadas como heterocromosomas. Cuando hablamos de las parejas de cromosomas sexuales, debemos tener claro que ahí va a estar presente la información que nos va a dar origen al sexo que tienen cada uno de los organismos. Ahora, habíamos mencionado el experimento de Mendel, pero ahora vamos a hablar un poco sobre la herencia ligada al sexo. En el caso de la herencia ligada al sexo, nace principalmente a partir de los trabajos del señor Mendel, pero redescubierto por Thomas Morgan, el cual estaba muy interesado en aplicar todas las teorías aplicadas por Mendel a el caso, por ejemplo, de leyes en los animales. En el caso del señor Morgan, él trabaja con las moscas de la fruta, o también llamada como Drosophila melanogaster, que es su nombre científico. En el caso de Morgan, él habla sobre el color de los ojos de tipo silvestre de la Drosophila, que es rojo, ¿ya? Y acá él descubre, ¿cierto?, un mutante de ojos blancos. Ante la aparición de este fenotipo blanco, que no era muy común, él comienza a repetir los experimentos de Mendel. Por lo tanto, él lo que tiene son hembras de ojos rojos de línea pura, por lo tanto van a ser homocigoto, y va a tener machos de ojos blancos también de línea pura. En este caso, al realizar el cruce, la F1 o la generación filiar, los hijos, ¿cierto?, de la P1, van a ser 100% de ojos rojos, por lo tanto deberían ser heterocigotos. Si acá estamos hablando que estos son los ojos rojos, debemos de reconocer que el color rojo, por lo tanto, va a ser el dominante. Por lo tanto, en el caso de la línea pura, tendría que ser los dos alelos identificados con letras mayúsculas. Y en el caso de los ojos blancos, tendría que ser, como también es de línea pura, tendría que ser el gen recesivo. Ahora, luego él realiza un cruzamiento recíproco, es decir, a partir de estos organismos, ¿cierto?, los vuelve a cruzar, pero en el caso de esta generación filial, vamos a ver que él descubre que aparece un 50% de probabilidad de que los ojos salgan rojos y otro 50% de que los ojos salgan blancos, de los cuales el 100% de los descendientes machos tenían ojos blancos y el 100% de las descendientes hembras tenían los ojos rojos. ¿De qué es lo que se da cuenta el señor Morgan? Morgan se da cuenta que estas características, ¿cierto?, estos caracteres están ligados al sexo. ¿Por qué? Porque el 100% de los machos presentan la característica de ojos blancos, en cambio el 100% de las hembras presentan la característica de los ojos rojos. No existen machos, por ejemplo, de ojos blancos y no existen hembras de ojos rojos. Y a esto, a partir de este experimento de Morgan, nosotros vamos a hablar de lo que es la herencia ligada al sexo. En el caso de Morgan, él dice o propone la hipótesis de que la drosófila, ¿cierto?, el gen del color de ojo, está ubicado en los cromosomas sexuales, exclusivamente en el cromosoma X. Por ejemplo, tenemos un homocigoto dominante. Se supone que como está ligado al sexo, estos son los alelos, ¿cierto?, de los cromosomas ligados al sexo. En el caso de las mujeres o las hembras van a ser XX y en el caso de los varones o los machos van a ser XY. Entonces, homocigoto dominante, se supone que independiente de que estas sean iguales, estamos hablando de las letras que están aquí arriba. Entonces, tenemos una hembra porque es XX, hembra XX, hembra XX. La primera hembra es homocigota dominante, por lo tanto tiene las dos letras mayúsculas. La segunda es una heterocigota, por lo tanto una mayúscula y una minúscula.
Y el último es un homocigoto recesivo, por lo tanto las letras o los superíndices que los van a acompañar van a ser minúsculos. En el caso de los varones, nosotros sabemos que la dotación cromosómica es XY. En este caso, el homocigoto va a ser dominante y el heterocigoto o homocigoto recesivo va a ser con letra minúscula. Él explica el hecho de que solamente los machos salgan con ojos rojos y solamente, por ejemplo, las hembras aparezcan con ojos rojos o ojos blancos, se va a caracterizar por la presencia de estos genes en los cromosomas sexuales. Acá tenemos la explicación, ¿cierto?, del experimento 1 y del experimento 2 de Morgan, en el cual él establece, ¿cierto?, que, por ejemplo, todas las hembras son heterocigotas con color rojo y todos los machos son homocigotos con color rojo. Cuando él realiza el segundo cruce, se da cuenta que todas las hembras también van a ser heterocigotas con color rojo, ojos de color rojo, y que todos los machos son heterocigotos o hemicigotos o homocigotos con ojos blancos. En síntesis, podemos decir entonces que la herencia que está ligada al sexo principalmente va a estar relacionada con los cromosomas sexuales, como van a ser los cromosomas X y los cromosomas Y. Recordemos que en el caso de las hembras o de las damas, ¿cierto?, la dotación cromosómica va a ser XX y en el caso de los varones va a ser XY. Otro de los aspectos importantes en genética es la herencia sin dominancia completa. Cuando hablamos de la herencia sin dominancia completa, vamos a ver que este caso se va a presentar cuando los heterocigotos presentan un tercer fenotipo. Ocurre cuando un alelo es responsable de la síntesis de un producto funcional y el otro alelo es de un producto que no va a ser funcional. Es decir, puede ser una proteína, entonces que uno de los alelos genera una proteína y que esa proteína es indispensable y cumple una función. En cambio, el otro alelo también forma una proteína, pero esa proteína no es funcional, comportándose como un fenotipo intermedio. Ambos alelos son homocigotos dominantes, pero para la misma característica. Por ejemplo, tenemos plantas con dos alelos, ambos dominantes. Por ejemplo, tenemos el alelo R, que va a ser flores rojas, y el alelo R mayúscula con una comilla significa flores blancas. Dice, planta con alelo. Estos dos son dominantes. Por lo tanto, van a tender a ambos a expresarse. Antiguamente o en las clases anteriores hablábamos de dominante y recesivo. No teníamos términos iguales. Ahora estamos hablando que se van a cruzar, por ejemplo, plantas con semillas que van a dar origen a flores rojas y flores blancas. Y ambas tienen la misma probabilidad de ser expresadas porque ambas son dominantes. Por ejemplo, tenemos aquí una flor roja de línea pura. R. ¿Ya? Entonces esos van a ser los gametos que después van a dar origen a la formación después de los cruzamientos. Y tenemos otra de flores blancas, pero R con una comilla. Ambas son dominantes, por eso están expresadas con letras mayúsculas. Separamos y formamos los gametos, ¿ya? Entonces tenemos la generación parietal, tenemos los gametos. De aquí los vamos a separar en R y R, y aquí R comilla, R comilla. Se realiza el cruzamiento en la tabla de Punnett. Entonces colocamos estos dos, uno, y los dos de acá separados. Y comenzamos el cruzamiento. R por R' o R comilla va a dar R, R'. R por R', R, R'. R por R', R, R'. Y R por R', R'. Si nos damos cuenta, en esta sería la F1 y va a ser completa, es decir, 100% de flores de color rosado. ¿Por qué van a ser de color rosado? Porque se supone que ambas eran dominantes. Esto no quiere decir que va a cambiar el color de la flor, sino lo que ocurre es que las flores, como van a ser blancas, van a tener pequeños pigmentos blancos y pequeños pigmentos de color rojo. Y a simple vista nosotros lo vamos a observar de color rosado. Ahora, si nosotros tomamos partes de estas generación, es decir, de la F1, y las volvemos a cruzar, es decir, de estas que van a dar de color rosado, formamos los gametos, los separamos en la tabla de Punnett. El primero nos va a dar R mayúscula, R mayúscula, y R mayúscula eran flores de color roja. R', flores de color rosado, R', rosado, y R' que iban a ser flores de color blanco. Ya esto es lo que nosotros le estamos hablando, ¿cierto? La herencia sin dominancia completa y que van a tener un fenotipo intermedio.
Ahora, en el caso de la codominancia o dominancia compartida, va a ocurrir cuando ambos alelos son responsables de la producción de un producto. En este caso sí es funcional. En el anterior uno es funcional y el otro no. Por ejemplo, los alelos se van a describir con una letra mayúscula, como por ejemplo estos que están aquí. Esa C mayúscula corresponde al pelaje, ¿ya? Y el superíndice lo que indica es el color del pelaje. Por lo tanto, aquí tenemos que café rojizo es una C, ¿cierto? Pero ¿de qué cosa? Del pelaje, por eso tiene una mayúscula delante. Pelaje blanco tiene una B, es decir, blanco, pero ¿de qué cosa? ¿De qué carácter? Del pelaje. Entonces, en la B1 tenemos un pelaje o un animal de pelaje de color café rojizo, que va a tener este genotipo, y uno de pelaje blanco que va a tener este otro genotipo. Separamos los gametos a la tabla de Punnett y vamos a tener estas estructuras. Ahora, en el caso de esto, nosotros vamos a ver que se van a formar organismos que van a ser manchados, ¿ya? O de pelaje roano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mismo carácter y ambos son dominantes. Entonces, por eso dice codominancia o dominancia compartida. Si hablamos de la herencia humana, tenemos que hablar de la herencia autosómica recesiva. En el caso de la herencia autosómica recesiva, principalmente se da en una enfermedad llamada albinismo. El albinismo va a ser una enfermedad genética que está asociada a un gen recesivo y en el cual nosotros vamos a observar que las personas tienen un problema en la síntesis, o en un gen que posibilita la síntesis de un producto químico llamado melanina. En el caso de la melanina, lo que produce o lo que a nosotros nos favorece es para el color de la piel. Entonces, como esta enfermedad está asociada a un gen recesivo, nosotros vamos a ver que para que una persona sea albina, generalmente, siempre, tiene que tener o tiene que ser con un genotipo homocigoto recesivo. Ahora, otro caso de herencia humana que también está ligada a lo autosómico recesivo, es decir, a estos 22 pares de cromosomas, van a ser los grupos sanguíneos. En el caso de los grupos sanguíneos, nosotros vamos a decir que existen tres tipos de alelos posibles, que puede ser el alelo A, el B o el 0. Y entre ellos puede haber dominancia o también puede haber dominancia compartida. Por ejemplo, podemos tener organismos que van a tener, por ejemplo, el genotipo AA o AI, ¿cierto? Y que van a ser del grupo sanguíneo A. Los que tienen el B, aquí arribita, van a ser del grupo B. AB, que en este caso va a ser de codominancia, va a ser AB. Y en el caso del II, va a ser del grupo 0. Si nos damos cuenta, este de aquí es de codominancia. Este es de dominancia, ¿cierto? Dominancia completa. En cambio, el AB va a ser de codominancia. Si una persona, por ejemplo, tiene antígeno A, significa que el individuo es del grupo A. Si su antígeno es B, el grupo va a ser B. Y si presenta antígenos A y B, va a ser del grupo AB. En cambio, si no posee ningún tipo de antígeno, será del grupo 0. Y como otra de las herencias, ¿cierto? Pero que va a estar ligada especialmente al sexo, vamos a tener el caso de la hemofilia. La hemofilia sabemos que es una enfermedad genética que consiste en la dificultad de la sangre para poder coagularse. Y está expresada, ¿cierto?, en un gen que impide la formación de una proteína que va a ser la coagulante. En el caso del gen responsable de la hemofilia se encuentra en el cromosoma X o cromosoma sexual. Y el alelo dominante permite la formación del factor proteico para la coagulación, en tanto que el alelo recesivo no lo permite, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un hombre con estas características, ¿cierto? Tiene el dominante. Entonces, si tiene ahí el dominante, significa que puede producir ese factor proteico que ayuda a la coagulación, por lo tanto va a ser sano. En cambio, si tiene ese gen que va a ser recesivo, va a ser hemofílico. En el caso de las mujeres, si posee la mayúscula, va a ser sano. Si tiene una mayúscula y una minúscula, es portadora pero es sana, porque es heterocigota. En cambio, si es de esta forma, va a tener hemofilia, pero en el caso de las mujeres que genéticamente portan este gen, mueren antes de nacer, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros no vamos a encontrar mujeres con hemofilia, sino que solamente vamos a encontrar hombres con hemofilia. ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres mueren antes del nacimiento.
Otra de las cosas importantes en genética es lo que es el árbol genealógico. Los árboles genealógicos nos van a servir para estudiar los comportamientos de un rasgo y poder establecer quizá algún grado cierto de probabilidad de que una enfermedad o alguna característica se entregue a la descendencia, pero principalmente nos va a permitir determinar el tipo de herencia que caracteriza la expresión del rasgo. Estos árboles genealógicos tienen cierta simbología. Por ejemplo, los circulitos representan a las mujeres y los cuadrados a los hombres. Cuando los círculos o los cuadrados están pintados, significa que están afectados por la enfermedad, ¿cierto? O por algún rasgo. Cuando tienen la mitad, van a ser portadores. Lo mismo en el caso de las mujeres. Si está pintado completo, va a ser afectada por la enfermedad, por la característica. En cambio, cuando es la mitad, van a ser portadoras. Cuando la línea es de tipo horizontal, significa que es un matrimonio. Cuando la línea es vertical, es un matrimonio. Cuando la línea, es horizontal, es un matrimonio. Por ejemplo, ahí tenemos un matrimonio, ahí hay un matrimonio, otro matrimonio y otro matrimonio. En cambio, cuando las líneas son verticales, significa que le está dando paso a los hijos. Por ejemplo, aquí tenemos un matrimonio que tuvo 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Solamente los que están con rayitas son los hijos. En el caso del integrante número 5, la mujer, ¿cierto?, que tiene, por ejemplo, la enfermedad, se casa con un hombre que es sano. Ellos tienen hijos. ¿Tienen cuántos hijos? 1, 2, porque tiene la rayita, 3, 4, 5 hijos. ¿Ya? En el caso, cuando tenemos esto así, significa que son gemelos o mellizos. Ahora, enfermedad hereditaria asociada a los autosomas, es decir, a los 22 pares de cromosomas. Tenemos la sindactilia, que significa que presenta ciertos dedos unidos por una membrana. El gen va a ser dominante, la alteración va a ser dedos unidos por una membrana y el efecto es la imposibilidad de realizar ciertos movimientos. La frecuencia es de 1 de cada 3.000 nacidos. Tenemos la polidactilia, que es el número mayor de dedos, por ejemplo, en las manos o en los pies. También va a estar expresado por un gen dominante, el efecto va a ser el movimiento dificultoso y la frecuencia es de 1 por cada 500 nacidos. Y en el caso del albinismo, como habíamos hablado de la melanina, está afectado por un gen que va a ser de tipo recesivo. El efecto va a ser la incapacidad de formar esta melanina, por lo que el pelo, ¿cierto?, la piel, los ojos no van a estar pigmentados. Y en el caso de la frecuencia es mucho menor, es 1 de cada 17.000 nacidos. Existen otras enfermedades, como habíamos dicho, pero que están asociadas a los cromosomas sexuales. Y dentro de esto tenemos el daltonismo y la hemofilia. Ambos van a estar relacionados con un gen recesivo ligado al cromosoma X. Ya en el caso del daltonismo sabemos que es la dificultad para poder distinguir los colores y el 8% de los hombres tienen la enfermedad, mientras que solamente el 1% de las mujeres lo puede padecer. Y en el caso de la hemofilia, que habíamos hablado que no se producía este factor de coagulación, por lo tanto la incapacidad para coagular la sangre, en el caso de una hemorragia van a perder la sangre, eso no se va a sanar. Y la frecuencia es de 1 de cada 2.500 hombres nacidos. Por lo tanto, la probabilidad de que una mujer nazca con esta enfermedad es casi nula. ¿Por qué? Porque nacen